parábola hoy nos va a hablar, y creo que el Espíritu Santo nos preparó espiritualmente para poder entender, para discernir espiritualmente el tiempo en que estamos viviendo. Somos entre privilegiados porque estamos viviendo un tiempo especial que Dios ha dado. Le ha dado a la iglesia como iglesia de Jesucristo en el mundo entero. El Señor ha escogido este tiempo para que vos y yo seamos protagonistas del poder maravilloso del Señor. Y nos ha llamado para manifestar ese poder. Porque el mundo se manifiesta, el poder de Satanás se manifiesta, el sistema se manifiesta, pero el poder de Dios se manifiesta aún más en sus hijos, amén, en su iglesia. Y nada nos condiciona, no hay nada que nos pueda condicionar a alcanzar ese poder, el poder de Dios. Y más que nunca hoy estamos hablando del reino de Dios. Y Dios está preparándonos, está preparando a su iglesia. Está preparando a su iglesia. Hay una segunda venida que es inminente y Dios está preparando a su iglesia. Está preparando los corazones y está preparando las generaciones. Porque vos y yo tenemos también generaciones que abarcar. Hay generaciones. Tenemos hijos, vamos a tener nietos, por lo menos yo. Algunos ya los tienen. ¿Sí? Ya tienen hijos, ya tienen nietos. ¿No? Ya están abarcando una generación. Y creo que Dios nos está haciendo protagonistas, nos está preparando para ser esa generación que está a la altura de lo que está sucediendo y pasando en este mundo, mientras el mundo se manifiesta, mientras las señales se manifiestan. Esta semana estuvimos viendo y hablando en los encuentros pequeños sobre la parábola de la higuera, ahí en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, Jesús se comenzó ya a preparar a sus discípulos para su retiro, para su muerte en la cruz y su ascensión al cielo. Y aquí iba a quedar la iglesia que ya está en esta tierra ya hace 2000 años representando a Jesús. Y entonces Jesús empieza a preparar a sus discípulos, se empieza a preparar para eso y les comienza a contar y les empieza a hablar de que Él se tiene que retirar, de que Él va a morir, de que al tercer día va a resucitar, pero que va a volver. Ya les empieza a hablar no solamente de su muerte, no solamente de lo que va a padecer, de su plan de salvación para la humanidad, sino que también les empieza a comentar y a decir: voy a volver, voy a regresar, también hay un regreso, voy a regresar. Y entonces sus discípulos se empiezan a preguntar y dicen: ¿cómo será eso? ¿Cómo sabremos cuándo vas a volver? Y ahí entonces les deja estas señales de Mateo 24. El Señor les dice que va a ser como esta higuera, como la higuera que florece en el verano, y así iba a ser su venida. Y uno entonces puede decir: bueno, a ver cómo florecen las higueras en el verano, es fácil ver, ¿no? Porque bueno, florece la higuera y viene después el fruto, y ahí es donde viene el Señor. Pero el Señor les empieza a decir: bueno, así será un proceso como la higuera de veranos. Habrá señales, cuando ustedes vean que están esas señales, entonces es que mi segunda venida estará cerca, amén. Entonces dice el Señor: aprendan de la higuera esta lección. Dice allí Mateo 24:32. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca.
igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca y a las puertas. ¿Me acompañan a ver esas señales y ver si estamos viendo una higuera que florece? Amén. Una de las señales que relata el Señor allí en Mateo 24, en el verso 4, dice que habrá engañadores. Dice, tengan cuidado de los que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y como sabemos, mi hermano, en el nombre de Cristo hay muchísimas religiones que se consideran cristianas. Incluso hay algunos que ya se consideran como un Cristo, un Mesías. Hay algunos en el mundo que se están considerando el Mesías, el Cristo. Y mediante esos engaños, dice el Señor, tengan cuidado. Amén. Tengan cuidado. Porque se van a presentar, pero van a presentar a un falso Cristo. No van a presentar a un verdadero Cristo. Van a presentar un falso Cristo. Entonces, tengan cuidado de esos engaños. Entonces, la iglesia lo que tiene que hacer para no caer en esos engaños, o nosotros las personas, los hijos de Dios, que hemos confiado en Él, pero no queremos caer en engaño, entonces tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que discernir espiritualmente cómo nos están presentando al Cristo verdadero. Y nuestra principal autoridad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si alguien te dice algo que no está en la palabra de Dios, entonces te está presentando un falso Cristo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, entenderla, discernirla, interpretarla. Necesitamos tener una buena interpretación bíblica. Necesitamos conocerla e interpretarla. Y para eso tenemos dos cosas. El Espíritu Santo, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento mientras leemos y estudiamos la palabra. Y lo segundo es estudiarla, meternos en el estudio de la palabra de Dios, para contextualizarla, para entenderla mucho mejor, para entender cada palabra que está diciendo y poder aplicarla a mi vida personal. Entonces tengo que ser libre de cualquier engaño, y para eso me tengo que mantener en la palabra de Dios y en una doctrina que sea sana. Y la doctrina es sana cuando se cumple lo que está en la palabra solamente y no se transgiversa o no se saca de contexto, ¿sí? Entonces tengo que saber la palabra de Dios para contextualizarla, para que sea realmente pura, una doctrina pura y sana. Entonces nunca seré engañado. Diga conmigo amén. Nunca podré ser engañado, por más que venga el más hábil de los engañadores. Si yo me mantengo firme en la palabra de Dios, voy a decir, no, esto no está en la palabra, o esto está mal contextualizado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante leer, empezar leyendo la palabra de Dios. Tal vez vos todavía no tenés el hábito de leer la palabra de Dios cada día, pero te animo a que comiences cada día a abrir la palabra de Dios, a tener un estudio bíblico. Ahora hay también hasta aplicaciones que te avisan para tener un estudio bíblico. Así que miren qué fácil muchas veces nos hace el Espíritu Santo. Yo en mi época tenía que agarrar, abrir la Biblia, y si quería contextualizarla o estudiarla tenía que ir a la biblioteca, tomar 200 libros más, el diccionario, la Biblia de estudio.
¿sí? Meterme en el seminario. Ahora, mi hermano, con una aplicación en el celular ya tenés hasta contextualizada, ¿sí? Con una buena aplicación. Tenés la Biblia en los celulares, la podés llevar a donde sea. O sea, hoy el Señor hasta eso nos dio o nos permitió para que podamos usar bien incluso la tecnología. Pero tenemos que tomar el hábito, amén. Tenemos que tomar ese compromiso de leer la palabra de Dios todos los días. Y si es en familia, mejor todavía. Si es en familia, mejor todavía. Pero también está bueno tener su reflexión personal, su momento de reflexión personal, porque Dios es un Dios personal. Es un Dios personal también, entonces está bueno también tener un espacio para poder leer e interpretar la palabra de Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo y tenemos también la voluntad para estudiar y meternos en la palabra de Dios, y ningún engañador podrá venir a engañarnos. Amén. Entonces hay señales y hay muchos engañadores. ¿Cuántos saben que hay muchos engañadores? ¿Sí? Hay muchísimos, cada vez hay más. Son palabreros, ¿sí? Sacan la palabra de contexto. Entonces yo voy a decir, Señor, entiendo que esta señal está, pero no me voy a dejar engañar por nada. Voy a estudiar la palabra de Dios, voy a leerla todos los días, voy a interpretarla y voy a sacar una sana y buena doctrina de ella para practicar en mi vida. Porque la doctrina es eso, es lo que se vive, es lo que después vivo. Si yo vivo una buena y sana doctrina, voy a vivir una vida buena y sana en el Señor. Otra de las señales que dice allí en el verso 6 son las guerras. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Las guerras existieron siempre. Siempre existieron las guerras. Pero lo que está diciendo aquí es que cada vez serán más guerras y rumores de guerra. Hay rumores en estos tiempos aún, no solamente que hay guerra en el mundo, sino que también hay rumores de una guerra que puede ser devastadora. Sería devastadora una guerra mundial, atómica, química, hoy en día. Y sin embargo, mi hermano, ese rumor, porque es un rumor, pero está a la puerta, ¿verdad? Está a la puerta. Nunca se escuchó tanto hablar de eso, porque guerras, como te decía, hubo siempre hubo guerras, pero nunca se escuchó tantos rumores de una tercera guerra mundial, de guerras que pueden ser devastadoras para la humanidad. Y estamos por los rumores ahí. Yo a veces escucho estos que hacen las guerras y los escucho hablar. A veces me meto a escuchar sus discursos, ¿no? Y uno los ve ahí sentaditos, ¿no?, en su micrófono y diciendo, bueno, si tal país nos hace tal cosa, entonces nosotros no nos va a quedar otra que tirarle una bomba atómica, nuclear, armar una guerra atómica, nuclear. Eso sería devastador para nosotros. Lo escuchamos a otro por ahí que está armado hasta los dientes, ¿sí? A uno que, ¿no? ¿Saben quién es, no? Está hasta los dientes armados y todo el tiempo amenazando con todo ese armamento y con todo eso. Rumores de guerra, rumores de guerra. El mundo está preparado para que ese rumor de guerra sea realidad en cualquier momento. En cualquier momento. Y son nada más y nada menos que señales que el Señor nos ha dejado. Hambre. Dice que habrá hambre. Allí el verso 6 también nos dice que habrá hambre. ¿Saben qué? Les voy a dar una estadística. Desde 2012
O sea, solo una década, hasta hoy, hasta el 2023, una década, solamente 10 años, una década, dice que por las catástrofes naturales, por las pandemias, hizo que el índice de pobreza mundial se vaya del 37, que ya era altísimo, al 49,4%. O sea que la mitad de la población mundial hoy en día es pobre. O sea, la mitad de la población mundial es pobre. Y aún hay una pobreza extrema, que es del 37%. O sea, nunca fue tan extrema. Antes la pobreza extrema medía 14, 15. Pero ahora casi está igualada con la pobreza. Pero la indigencia, la pobreza extrema está alcanzando esos índices en el mundo entero. Nuestro país atraviesa ese número, 37%. Hay hambre. Y nunca hubo tanta hambre en el mundo. Nosotros a veces no nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta. Pero cualquiera puede ver con el noticiero prendido, ni siquiera prestándole atención, pero ve esas personas que huyen de los países, de sus países, huyen arriesgando su vida, se suben no a balsas, no a canoas, se suben a lo que pueden y a ver si llegan a otro lado. ¿Y saben qué? La mayoría no llega. ¿Y saben por qué lo hacen? Por hambre. Porque tienen hambre. Y entonces se ponen a cruzar un océano con un pedazo de madera o con un neumático inflado. Cosa que uno dice, ¿cómo va a llegar al otro lado? De esa manera. Y entonces estos países saben que se van, que hacen esto y salen los barcos a rescatarlos en la mitad del mar y los rescatan algunos y los llevan a lugares donde los tienen ahí. ¿Saben cómo los tienen? Porque ni siquiera son refugiados, ni siquiera eso. Los tienen con un alambre como si fuesen gallinas que le tiran maíz de vez en cuando. Hay pobreza, hay hambre de verdad. Vayamos a ver acá nomás, en nuestro interior del país. Y vamos a encontrar hambre de verdad, desnutrición. Niños que no pueden tener su nutrición, su leche, su comida diaria. Y eso, mi hermano, cada vez crece más. Y cada vez crece más. Señales. Terremotos. Dice, y terremotos por todas partes. En la última década, de vuelta 10 años nomás, hubo 23 tsunamis, más de 30 terremotos en distintos lados del mundo, aún en lugares que no son sísmicos, aún en lugares que nunca hubo terremotos, volcanes activados que nunca se habían activado. Y los terremotos que hubo fueron devastadores, de 7 a 9 en las caras de Richard. No fueron así nomás. Fueron temblores de verdad. Y haciendo devastaciones. Tenemos nada más en esta década Japón, Haití, Filipinas, Sudamérica, Europa. Y cada uno de ellos trajo devastación y pobreza y muerte. Y son países que no pueden levantarse. ¿Se acuerdan? Por ahí en décadas anteriores habían esos terremotos, habían guerras, sufrimos guerras mundiales, pero los países se levantaban nuevamente. Ahora no se pueden levantar. Basta ver Haití, 2012 fue el terremoto y sigue aún completamente devastado. No se pudo literalmente levantar. Siguen las casas derrumbadas, siguen los edificios derrumbados y aún
siguen las muertes a causa de ese terremoto y el hambre. ¿Cuándo se vio eso en el mundo, mi hermano? Nunca. Nunca se vio eso en el mundo. Y por eso, iglesia, hoy esta palabra es simplemente para que nosotros nos llame la atención el Espíritu Santo, el Señor, y que digamos, somos protagonistas de ser iglesia en el mundo que vivimos, en este mundo de hoy, y que las señales cada vez son más fuertes de la segunda venida del Señor. Cada vez está por florecer más esa higuera. Todo en aumento, todo en aumento. Porque dice ahí el versículo 8 que todo esto será apenas el comienzo. Serán dolores como dolores de parto. Sí, las mujeres que han tenido hijos aquí saben lo que es un dolor de parto, ¿no? Sí, pastor, lo que usted no aguantaría. Las mujeres se jactan por eso, ¿no? Ustedes porque no saben lo que es parir un hijo. Es tremendo. Yo solamente con ver a mi esposa lo que sufría los dolores de parto, y cada vez que eran más y más y más y más y más, tremendo. Y saben que los varones, por lo menos a mí, no sé, capaz que a los demás no, pero a mí por lo menos la presión me bajaba a 0 de solamente verla. Sufría con ella solamente y los pies me temblaban. Porque dicen que los dolores de parto son continuos, cada vez más continuos, más rápidos, cada vez en menos tiempo, y son insoportables. Entonces esto es el comienzo. Vendrá cada vez cosas más repetitivas, más rápidas y aún insoportables, hasta que venga el Señor. Esta es la señal profética, mi hermano, la que el Señor nos quiere dejar. Hace 2000 años que el Señor dejó esta señal profética, y la dejó, y vemos que siempre dijimos, tal vez en la Segunda Guerra Mundial pudo haber venido el Señor, tal vez en la Primera Guerra Mundial pudo haber venido el Señor, pero nunca fue como en este tiempo. Nunca, ni siquiera aquellos tiempos fueron como estos, porque en estos tiempos cada vez se incentiva más, cada vez hay más y no paran. Y también nos dice allí la persecución a la iglesia. Verso 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En gran parte de Oriente hay persecución al cristianismo, y es cada vez más. Se llama la ventana 1040, que cada vez, en vez de achicarse, se agranda más. Se le dice ventana 1040, que es el núcleo donde el evangelio está prohibido, y la gente que todavía no ha sido alcanzada del todo el planeta, que vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. Ventana 1040. ¿Sí? Que cada vez esa ventana, en vez de achicarse, se agranda más. Entonces, allí también hay persecución, hay muerte. Uno no puede predicar el evangelio libremente. Tenemos misioneros que están allí y tienen que cambiar sus nombres, y tienen que predicar con una estrategia casi que no pueden hablar del Señor, no pueden encontrar una Biblia, pero sin embargo sienten esa pasión de irse a ese lugar para que alguien, por lo menos una persona, conozca a Cristo, aún arriesgando su vida. Y hay testimonios que ha pasado de que han conocido tal vez un hijo
ha conocido a Cristo por medio de estos misioneros. Y dice que hasta los padres han entregado a sus hijos para que sean presos o aún hasta acribillados. Los padres entregando a los hijos por ser cristianos, por creer en Jesús. Fíjense hasta dónde llega, mi hermano, a veces. Y nosotros simplemente estamos aquí, cómodos, calentitos. Sin embargo, hay lugares que hay persecución extrema. Pero también está la iglesia siendo perseguida, no solamente en Occidente, sino también aquí en Oriente, sino también aquí en Occidente. También está siendo perseguida de una manera política e ideológica. Porque ideológicamente están rechazando políticamente, socialmente a Cristo. A pesar de que hay tanta necesidad de Cristo, las ideologías están avanzando de una manera tremenda en todos los países de Occidente. En Europa, tremendo. Sudamérica, sobre todo aquí en Argentina, tremendo. En Estados Unidos, las ideologías avanzan y esas ideologías van en contra de la palabra de Dios. Van completamente en contra. Y avanzan. Y ojo con ponerte, en algunos países ya hoy en día, con ponerte en contra. Cuidado con ponerte en contra de esas ideologías. Nosotros aún estamos así, de no poder hablar casi nada en contra de ese tipo de ideologías. Tenemos que cuidar, ojo, porque aún podemos ir hasta presos, y esto ya es ley, que podemos ir presos por si ofendemos a la ideología. ¿O no? Tremendo. ¿Eso qué se le llama eso? Persecución. Porque nosotros no vamos a perseguirlos a ellos, pero tampoco hay libertades. Cuando se habla de libertad, no la hay verdaderamente. Porque si entonces no se puede hablar libremente, entonces no hay libertad. Si yo no puedo predicar la Biblia libremente, no hay libertad. Hay trabajos que ya han prohibido que se hable, te dejan ser cristiano, pero no te dejan hablar del Evangelio. No te lo dejan, no te lo permiten. Mira, acá no se permite hablar de religión, pero sí de ideología. Sí, de ideología, todo lo que quieras, y genial, el libre pensamiento, ¿sí? No hay problema, pero no de religión. ¿Eso qué es? Es persecución. Entonces, mi hermano, hay una iglesia que también hoy en día, cada vez más, está siendo perseguida. Y por último, hay una iglesia fría y una iglesia avivada. Verso 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Estamos con los índices hoy, ¿no? 3, ¿sí? De cada 3 creyentes hay 2 que están apartados en este mismo momento. O sea que hay el doble de iglesia que no es iglesia. El doble de iglesia que no congrega. Que están apartados de ser congregación, de ser iglesia. No congrega. Y este índice, lamentablemente, cada vez crece más. En vez de que la iglesia crezca, crece el índice de personas que se alejan de la iglesia. 3.
2 de cada 3 creyentes. Hay una iglesia también que tiene falta de lealtad. No solamente iglesia que está apartada, sino que iglesia que está dentro de la iglesia, pero con falta de lealtad. Se traicionan constantemente entre hermanos. Sucede cada vez más a menudo. Pastores que son traicionados, que son con divisiones, con camarillas que le hacen al pastor. Cada vez sucede más. Y uno que está relacionado muchas veces con pastores, vemos que lo sufrimos o se sufre esto cada vez más. Entonces es parte también de esta profecía. Pero la falta de lealtad también pasa por la falta de sujeción pastoral, pero también por la falta de sujeción a Dios. Dice que los cuentapropistas, ¿escuchó hablar de los cuentapropistas alguna vez? ¿Saben quiénes son los cuentapropistas? Son las personas que no quieren saber nada con que vos les enseñes algo, que vos les des una directiva. No, yo voy a la iglesia, pero no voy a aceptar que me dé una directiva. Son cuentapropistas. ¿Qué quiere decir? Que hacen la suya, hacen las cosas a su cuenta y a su manera. Y incluso hasta se instruyen por sí solos. Hay muchísimos hoy en día de cuentapropistas aún dentro de las iglesias. Pero también hay cuentapropistas fuera de las iglesias. ¿Qué hacen los cuentapropistas fuera de las iglesias? Forman más cuentapropistas. Que les dicen, vos no necesitas de un pastor que te diga lo que tenés que hacer. Vos no necesitas estar sujeto a un pastor, vos necesitas solamente estar sujeto a Cristo. Y eso es mentira. Engañadores, falsos profetas que enseñan mal el evangelio. Si alguna vez escuchaste esto, sabe que es mentira, porque el Señor enseña que estén sujetos ¿a quién? A los pastores. Por eso la iglesia tiene pastores. ¿Y a quién tiene que estar sujeto? ¿Al líder? Sí, al líder también, delegado por el pastor. No al líder que no es delegado por el pastor. No al líder cuentapropista, porque si no, está siendo engañado. Bien, los cuentapropistas que abundan en este tiempo, y más después de la pandemia, explotaron los cuentapropistas por todos lados. Iglesias que también tienen golondrinas. ¿Saben quiénes son las golondrinas? Los que van de iglesia en iglesia. Bueno, un tiempo estoy acá en esta iglesia, otro tiempo voy a otra iglesia, otro tiempo voy a otra iglesia, y así, golondrinas. Van de iglesia en iglesia hasta que capaz que te vuelven a aparecer en la iglesia. Pero nunca se establecen en una congregación, nunca se establecen. Entonces son golondrinas. El índice de golondrinas, de aves migratorias o de cristianos migratorios, ha crecido de una manera tremenda. De repente nosotros vemos iglesias llenas, completo, wow, son miles, impresionante. Pero de esos miles van rotando y se van yendo a otras iglesias. Y en las iglesias pequeñas, las iglesias chicas, aún se nota más eso. Aves migratorias. Tremendo. Ha subido ese índice tremendo. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Muchos se apartarán de la fe. ¿Cuántos dice? ¿Pocos? No, muchos. Pero tengo una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? El verso 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y este evangelio del reino
se predicará por todo el mundo como testimonios a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces hay una iglesia también que se mantiene como firme. No todos son cuentapropistas, no todos son aves migratorias, golondrinas, sino que hay iglesia que se mantiene firme, que se mantiene en la doctrina, que se mantiene en la palabra, que se mantiene predicando la palabra de Dios. Hay una iglesia que se mantiene predicando la palabra de Dios, una iglesia que se mantiene haciendo discípulos. Hay una iglesia que mantiene el orden de Dios establecido como Dios lo manda en su palabra. Hay una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Y hay una iglesia entonces que juntando todo eso produce avivamiento. Entonces también hay una iglesia que se mantiene firme y que produce avivamiento. ¿Saben qué? El gran avivamiento de los últimos tiempos. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? ¿Amén? Yo quiero ser parte del gran avivamiento de los últimos tiempos. No quiero ser parte de la otra iglesia. Quiero ser parte de la iglesia que se aviva, que predica la palabra, que se mantiene firme a pesar de cualquier circunstancia, que se mantiene en la verdad de las Escrituras, que hace discípulos de verdad. Esa es la iglesia de los últimos tiempos, que viene a buscar el Señor. El Señor viene a buscar una iglesia, y es esa. Para terminar, el Mateo 24 del 15 al 43 habla también de otras señales de las semanas de 70 de Daniel y de la tribulación y de demás cosas. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, así que no te pierdas, porque hay una segunda parte. Porque la semana que viene vamos a estar viendo la parábola de las 10 vírgenes. O sea que la historia continúa. Amén. Hay una forma de esperar también al Señor, aparte de las señales que estamos viendo de estos últimos tiempos. Así que hay una iglesia. Yo me quiero quedar con este versículo, y quiero que te lleves este versículo también a tu casa y a tu vida personal. El verso 42 de Mateo 24. Por tanto, manténganse, escúcheme bien, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que mantenernos? Despiertos, amén. Despiertos, viendo todas las señales que están pasando, viendo todas las cosas que pasan como señales, pero despiertos, predicando el Evangelio, activos en la obra del Señor, haciendo su voluntad como aprendíamos la semana pasada. Ahí, en orden, como Dios quiere, llenos del Espíritu Santo, alegres, contentos, siendo iglesia, congregando, viniendo a recibir de Cristo, recibiendo la bendición junto a los hermanos, cantando, adorando, alabando al Señor. Amén. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Despierta. Amén. Despierta. Ojo, no te duermas. Decirle de al lado, no te duermas. Amén. No te duermas. No te duermas. Algunos se tuvo que despertar en serio. ¿Lo despertaste en serio? No te duermas. Sé iglesia. Sé la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. No te dejes engañar. No te dejes influenciar por tu propio corazón muchas veces. La naturaleza caída está ahí siempre queriendo salir. Mantengámonos despiertos y, como hablábamos en la Santa Cena, unánimes, en comunión, en un mismo sentir. Amén. Eso es la iglesia de Jesucristo. Los tiempos se aceleran, se acortan cada vez más.
Pero eso vamos a verlo también la semana que viene. Amén. Vamos a ponernos de pie.